y con ello cerramos esta unidad. Como que le voy dando un aliento, ¿eh? Antes de que me abandonen todos. Bien. Las acciones que puede ejercer el portador del título o el, digamos, el que pagó, vamos a dividirlas en acciones cambiarias y acciones extracambiarias. Las acciones cambiarias son las que se fundan exclusiva y excluyentemente en el título y tienen su límite y su medida en él. O sea, lo que yo voy a reclamar en una acción cambiaria es la obligación que consta en el título. Y además se va a regir por todas las reglas y principios del derecho cambiario que estuvimos hablando. El carácter cambiario de una acción cambiaria, y esto es importante que tengan en cuenta, surge del derecho de fondo. O sea, cuando yo sé que estoy ejerciendo, o que me están ejerciendo contra mí una acción cambiaria. Porque lo que se va a reclamar, reitero, es exclusivamente con fundamento en el título y con el límite y medida en la obligación que consta en el título. Y esto claro, ¿por qué? Porque la acción cambiaria puede ejercerse desde un punto de vista procesal o puede intentarse en un proceso ejecutivo o también en un juicio ordinario. Y digo esto porque a veces se confunde acción cambiaria con juicio ejecutivo. Si el proceso ejecutivo o es ordinario, y esto lo van a ver mejor cuando vean procesal, es una cuestión procesal, o sea, ¿qué herramienta procesal yo utilizo? O sea, me estoy refiriendo al procedimiento, ojo, después no le digan así a sus profesores de procesal porque me van a mandar a la hoguera a mí, pero bueno, ya que entiendo que la mayoría no está cursando procesal, ¿o sí? No, profe, todo bien. Bueno, entonces esto queda acá entre nosotros, secreto profesional, esta explicación así, después su profe de procesal le van a decir técnicamente. Yo tengo una herramienta procesal para ejercer la acción cambiaria. Yo puedo ir por un proceso ejecutivo para ejercer la acción cambiaria, que obviamente es más expeditivo, en el sentido que es más rápido, pero, y a su vez, yo como acreedor, mi deudor tiene menos defensa, el demandado, o sea, que se llama ejecutado en el proceso ejecutivo, tiene menos defensas que puedo poner. Pero ese es cuando yo realizo un juicio ejecutivo, la sentencia que se dicta puede ser revisada después en un juicio ordinario posterior, donde sí va a haber amplitud de prueba, de defensa, etc. Que en un proceso ejecutivo está restringido. O bien, o sea, puedo optar por eso como accionante, o sea, el portador legitimado puede optar por ejercer la acción cambiaria en un proceso ejecutivo con esta característica, o puede optar por hacerlo por un juicio ordinario, donde la amplitud de prueba y de defensa es mayor, por supuesto, en cuanto a tiempo, son juicios más largos, pero la sentencia que se dicta es irrevisable. O sea, esas son, digamos, ventajas y desventajas de uno y otro tipo de proceso. A veces se confunde porque en general las acciones cambiarias se ejercen a través del proceso ejecutivo por la ventaja que tiene de una cuestión de que es más expeditivo y las defensas y la prueba son más restringidas, entonces generalmente el acreedor, o sea, el portador legitimado, opta por el juicio ejecutivo. Pero también podría optar por el juicio ordinario para ejercer la acción cambiaria. Entonces, reitero, a veces se confunde el aspecto sustancial con el aspecto procesal. Y equivocadamente asimilamos acción cambiaria, que en realidad el carácter cambiario de la acción, reitero, surge del derecho de fondo, con el tipo de proceso. Si es un proceso, se ejerce la acción por un proceso ejecutivo o ordinario. Puede intentarse la acción cambiaria en ambas. Lo que le da el carácter cambiario a la acción que estoy ejerciendo no es que yo lo haga por un juicio ejecutivo o por un juicio ordinario, sino la causa, digamos, o el fundamento de lo que yo estoy reclamando. Cuando yo reclamo, o sea, cuando estoy ejerciendo la acción cambiaria, estoy reclamando la obligación que surge excluyentemente del título y dentro de los límites y medidas de ese título. Ahora vamos a ver qué son las acciones extracambiarias para que puedan apreciar la diferencia.
¿Cuáles son las acciones cambiarias? Siempre, como decimos, son las fundadas en el título. Tenemos la acción directa, que es la que va a ejercer el portador legitimado contra los obligados directos y sus avalistas. La acción de regreso, cambiaria de regreso, puede ser al vencimiento o anticipada. La anticipada, recuerden que era en la letra de cambio cuando no se aceptaba, entonces ahí permitía ya ejercer la acción de regreso anticipada porque es antes del vencimiento. Pero ante la falta de pago, el portador legitimado puede ejercer la acción de regreso al vencimiento, que es la que ejerce el portador legitimado contra los obligados de regreso. Entonces, cuando el portador legitimado va a ejercer la acción cambiaria en una letra de cambio contra el aceptante y sus avalistas, en un pagaré contra el suscriptor, es una acción cambiaria directa, porque es contra los obligados directos. Cuando la va a ejercer contra el librador de la letra de cambio y sus avalistas, o los endosantes y sus avalistas en la letra de cambio del pagaré, la acción cambiaria es de regreso, porque es la que se ejerce por el portador legitimado contra los obligados de regreso. Obviamente que en el mismo juicio puede ejercer ambas, porque recuerdan que le puede reclamar a todos, a cualquiera o a algunos, o todos, sin seguir ninguna orden, sin necesidad de mandarla a todos, etc. Yo puedo solamente reclamarle al suscriptor del pagaré, o puedo reclamarle al suscriptor a los endosantes, o puedo reclamarle a un endosante. Será directa o de regreso cuando, como lo dije, cuando es ejercido contra el obligado directo, acción cambiaria directa, contra el obligado de regreso, acción cambiaria de regreso. La de regreso puede ser al vencimiento, o bien también está la que es anticipada, reitero que es cuando el portador legitimado le va a reclamar al librador, ¿no es cierto?, y al obligado de regreso, ante la falta de aceptación por parte del girado, y le reclama antes del vencimiento, por eso es anticipada. Luego, tenemos la acción cambiaria mediante reembolso, que es la que va a ejercer alguno de los obligados cambiarios de regreso que pagó. Ya sea, por ejemplo, un endosante que pagó, un avalista que pagó, para pedir el reembolso de lo que pagó a los que están obligados cambiariamente frente a él, lo hace a través de una acción cambiaria mediante reembolso. Esta puede ser directa cuando la ejerce el que pagó contra un obligado directo, o de regreso también cuando la ejerce el que pagó contra un obligado de regreso. Recuerdan que el que paga va a adquirir los derechos y por lo tanto poder reclamar en forma a todos los que están obligados frente a él, y todos están obligados en forma solidaria también frente a él. Entonces esa es la acción cambiaria mediante reembolso. Reitero, es de aquel obligado cambiario que pagó frente a los que están, o contra los que están obligados cambiariamente frente a él. Directa o de regreso según quienes sean contra los que ejerza la gente. El artículo 56 menciona una acción regresiva extrajudicial que se llama resaca, que se hace a través de una letra de cambio, pero el libramiento de una letra de cambio, pero no tiene aplicación en la práctica, por eso no me voy a detener en eso. Entonces, básicamente las acciones cambiarias, volviendo, que se utilizan en la práctica son la acción cambiaria directa y de regreso, que la ejerce el portador legitimado contra la primera, los obligados directos, la segunda, contra los obligados de regreso. Si algún obligado de regreso paga, podrá ejercer una acción cambiaria mediante reembolso contra los que están obligados frente a él. Y las acciones cambiarias, reitero, pueden ejercerse por la vía de un juicio ejecutivo o de un juicio ordinario. Luego vamos a tener las acciones extracambiarias, que el título va a jugar algún papel, más bien probatorio en ellas, pero yo no estoy reclamando la obligación, específicamente la obligación que nace del título. Es, por ejemplo, el caso de la acción causal, que en realidad es la acción que emerge de la relación subyacente que motivó el libramiento de la letra de cambio del pagaré. Recuerden que estos son abstractos. Entonces, en una acción cambiaria, que eran las anteriores,
yo no podía oponer como deudor defensas vinculadas con la causa. ¿Se acuerdan? No podía poner, por ejemplo, la nulidad del negocio causal, la relación causal, no podía poner, no sé, el incumplimiento, la resolución, etc. En las acciones cambiarias no se puede, por la autonomía del título. Ahí rigen todos los principios que hablamos. Bueno, acá en las acciones extracambiarias esto es diferente. La acción causal, reitero, es aquella que emerge del negocio subyacente que motivó el libramiento del título. Por ejemplo, yo vendí una mercadería a plazo y me entregaron un pagaré. Bueno, ¿cuál sería ahí la acción causal? Sería la acción por cumplimiento del contrato de compraventa. Por ejemplo. Esa acción, digamos, esa acción causal solamente puede interponerse entre los obligados, digamos, directos de esa relación causal. Supongan ustedes, yo vendí mercadería a plazo, el comprador me suscribe un pagaré, yo lo endoso, y ese endosatario no puede ejercer la acción causal contra el suscriptor del pagaré, porque solo pueden hacer las partes, solo pueden ejercer esa acción las partes de la relación subyacente. En mi caso, comprador-vendedor. Porque lo que yo voy a estar reclamando es con causa en esa relación subyacente. El título opera como un principio de prueba por escrito. O sea, será un elemento probatorio de esa relación causal. Pero reitero, solamente puede ejercerse entre los obligados directos que han sido parte de esa relación causal, no otros sujetos que hayan intervenido en relación al título. Lo que sí, no es admisible el concurso de las acciones cambiaria y causal, porque obviamente, ¿qué les parece a ustedes si yo, en simultáneo, de forma separada, promuevo la acción cambiaria para reclamar, ustedes me suscribieron un pagaré por 100.000 pesos, en virtud, obviamente, del precio de esa mercadería que vendía a plazo. Si yo ejerzo la acción cambiaria para cobrar los 100.000 pesos, o sea, la obligación de pagar 100.000 pesos que surge el pagaré, y a la vez promuevo otro juicio para reclamar el cumplimiento del pago del precio de la compraventa. ¿Qué les parece a ustedes? Si obtengo una sentencia favorable en ambos juicios. O sea, en un juicio se le condena al suscriptor del pagaré a cumplir con la obligación de pagar los 100.000 pesos que contaban en el pagaré. Y a su vez, yo le hice una acción, o le promoví una demanda por cumplimiento del contrato de compraventa y le condenan a pagar el precio de la compraventa de 100.000 pesos. ¿Qué le parece? ¿No sería válido? ¿Qué estaría pasando? Hay un enriquecimiento. Enriquecimiento ilícito. Obviamente, les voy a estar, se le va a estar obligando a pagar 2 veces la misma deuda. 2 veces, sí. Entonces, no puedo intentar separadamente hacer en concurso ambas acciones. Sí, lo que puedo es intentar una, desistir y continuar la otra, pero no puedo ambas separadamente. Por eso, en la acción causal, ojo con esto, en la acción causal hay que presentar el título, el título vencido, tornado exigible. Si bien yo voy a estar reclamando lo que se deba, no, porque puede ser que el pagaré fue por 100.000 pesos y resulta que el precio que yo estoy reclamando es 150.000. O sea, yo ahí lo que voy a reclamar es el importe de la relación causal, pero debo presentar el título. ¿Por qué? Para evitar esto de la duplicidad de la acción cambiaria y la acción causal. Entonces, no puedo hacer ambas separadamente. Tampoco puedo
iniciar una y después variar, o que el juez, por el iura nobis curia, modifique, si yo promoví una acción cambiaria, en la sentencia diga, bueno, iura nobis curia, acción causal, porque las causas son distintas. Lo que puedo hacer, reitero, es intentar una, desistir y promover la otra. O sea, iniciar la cambiaria, desistir e iniciar la causal o a la inversa. Pero ambas, no. Obviamente que en esa acción causal pueden oponerse, por supuesto, las defensas causales, por supuesto. Y reitero, solamente entre los obligados en la relación causal. La acción de enriquecimiento que encuentra en el artículo 62 se le confiere al portador que perdió la acción cambiaria y que no tenga acción causal, y puede hacerlo contra el librador, contra el aceptante, el intercambio, el suscriptor del pagaré o endosante, que se hubieran enriquecido, ¿no es cierto?, injustamente en perjuicio de ese portador, que reitero, ha perdido la acción cambiaria por algún motivo y no tiene acción causal. El objeto va a ser por el importe, digamos, que pudiera acreditar que se ha enriquecido el demandado, un enriquecimiento sin causa. Hay que presentar el título también, porque el título es un elemento de legitimación acá, o sea, yo para probar mi legitimación, es decir, que yo puedo promover esa demanda, que soy un instituto habilitado para promover esa acción, tengo que presentar el título, porque además el monto del título opera como límite de el monto que yo puedo reclamar. O sea, lo que yo voy a reclamar es el importe de lo que pueda acreditar que la otra parte se enriqueció justamente, pero hasta el límite del importe o el monto del título. Y acá también reitero, hay que presentar el título. En la acción de enriquecimiento, ojo acá, el deudor puede oponer defensas causales. Tanto en la acción causal como en la acción de enriquecimiento, el deudor puede oponer defensas causales. En las acciones cambiarias, no. El artículo 59, ustedes van a ver otras acciones intracambiarias, que son las acciones entre coobligados. Esto es cuando le van a encontrar llamados como obligados pari passu. Es, por ejemplo, o sea, el pagaré puede suscribirlo un suscriptor o varios. O sea, ya hablamos de cosuscriptores. Yo puedo hacer un endoso, a su vez que otra persona endose, o podemos varios hacer un endoso conjunto, digamos, somos coendosantes. O varios pueden avalar mi obligación coavalistas. Esos son los coobligados. Entre ellos, para reclamarse entre ellos, no hay solidaridad cambiaria, se aplica el derecho común, y la acción que tienen para reclamarse entre ellos también es extracambiaria. Artículo 59. Otra acción, la acción del portador contra el simple girado. ¿Qué es esto? Bueno, acá esto va a requerir una pequeña explicación. ¿Recuerdan que esto es en la letra de cambio, esta acción? En la letra de cambio yo les dije que el librador, que es el que crea la letra, hace la promesa de que otro va a pagar. Ese otro es el girado. El girado cambiariamente no está obligado a aceptar. ¿Puede aceptar o no? No se le puede forzar a aceptar. Pero puede ocurrir que entre el librador, que es el que creó, y el girado, exista alguna relación extracambiaria por el cual, al no aceptar el girado, haya incurrido en algún tipo de responsabilidad. Por ejemplo, acordaron ambos, el librador giró fondos a favor del girado, o le entregó fondos al girado, y el girado se obligó a celebrar un contrato por el cual el librador le ha provisto de fondo al girado y el girado se ha obligado a aceptar las letras de cambio que este gire, ¿no es cierto?, hasta un cierto monto, por ejemplo. Ese acuerdo que hicieron entre ellos, cuando el portador
legitimado, la letra de cambio va y presenta para la aceptación, digamos, no puede hacerse valer. El girado acepta o no acepta. Pero al no aceptar, puede estar incurriendo en una responsabilidad respecto a este vínculo que lo unía con el librador. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doctora. Si bien obviamente al no aceptar no queda como obligado cambiario frente al portador legitimado, sí, el librador podría reclamarle, ¿no es cierto?, por ejemplo, los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de ese acuerdo que ellos tenían. Obviamente que ese reclamo es extracambiario. Pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el librador le ceda esos derechos que tiene contra el girado que no aceptó, que son derechos, reitero, extracambiarios, a favor del portador. Y si le cede esos derechos, el portador puede ejercer una acción extracambiaria contra el simple girado para reclamarle por ese incumplimiento de la aceptación a la que se había comprometido. Esa es la acción del portador contra el simple girado, es decir, una acción extracambiaria que puede ejercer el portador del título, al cual el librador de la letra de cambio le cedió los derechos que tenía contra el girado, derivada de la no aceptación por parte del girado. ¿Por qué? Porque, reitero, había un vínculo extracambiario entre el librador y el girado, por el cual el girado se había obligado a aceptar, y no aceptó. Cambiariamente no se le puede reclamar nada. Extracambiariamente sí. Y si el librador le cedió esos derechos al portador, el portador como cesionario puede ejercer esta acción contra el simple girado. Pero reitero, es una acción extracambiaria. Y finalmente, una acción extracambiaria que también ya les he mencionado, derivada del artículo 49, que es aquella acción de daños y perjuicios, reitero, es una acción extracambiaria, que puede promover el endosante contra su endosatario cuando ese endosatario no le dio el aviso de la falta de aceptación o la falta de pago. Recuerden que ante la falta de aceptación o la falta de pago, el artículo 49 imponía esta carga de dar aviso a mi endosante y cada uno a su endosante anterior. Bueno, si a mí mi endosatario no me da el aviso y eso me causa un perjuicio, yo le puedo iniciar esta acción de daños y perjuicios. Reitero, derivada de la omisión de aviso y el límite en cuanto al monto del reclamo está dado por el valor del título en esta acción. Pero todas estas son acciones extracambiarias, no se rigen por el derecho cambiario. ¿Estamos hasta ahí? Sí, doctora. Siguen todos los conectados en el número, pero no sé si estamos todos en conexión mental. Espero que sí. Bueno, cuando hablamos de prescripción cambiaria, que sí es el último tema que nos toca, miren, ya estamos sobre la hora. Estoy hablando de prescripción liberatoria, ustedes se acordarán que la prescripción tenemos prescripción liberatoria y prescripción adquisitiva. Acá estamos hablando de prescripción liberatoria, es decir, la extinción de una obligación, consecuentemente la liberación del deudor de esa obligación, derivada de la inactividad del acreedor durante un lapso determinado de la ley. Es decir, que la inactividad del acreedor durante un plazo, establece la ley, que es llamado plazo de prescripción, va a tener por efecto la extinción de esa obligación y el deudor va a quedar liberado. La acción cambiaria directa, recuerdan que era contra los obligados directos, prescribe en el plazo de 3 años desde la fecha de vencimiento. La acción cambiaria regresiva, ojo, prescribe al año desde la fecha del protesto, o bien desde el vencimiento si era con cláusula sin protesto. 3 años o 1 año. La acción cambiaria de reembolso, que era la que podía ejercer algún obligado cambiario que pagó contra los que están obligados frente a él. Bueno, en este caso, sí, la ejerce contra un obligado de regreso, ya sea su avalado, si es un avalista, y
contra los obligados de regreso, que son endosantes y avalistas de los endosantes, o el librador, si era letra de cambio, 6 meses desde que el endosante que está pidiendo el reembolso pagó o se le notificó la demanda. Ahora, la acción de reembolso directa, o sea, contra el obligado directo, ya sea contra el aceptante de la letra de cambio o contra el suscriptor del pagaré, el decreto ley dice que prescribe 3 años desde el vencimiento. ¿Por qué puse entre signos de interrogación? Porque en realidad acá la doctrina ha discutido todo esto y en general lo que sostiene es que ese plazo va a comenzar a correr desde que efectúe el pago. Porque entiende que mientras tanto el plazo de prescripción se encuentra suspendido. Entonces, la acción de reembolso contra el avalado, anteriores endosantes, librador, y los avalistas de esto, 6 meses de que el endosante está reclamando el reembolso, pagó o se le notificó la demanda. La acción de reembolso contra el obligado directo, 3 años desde el vencimiento, pero mientras tanto, digamos, hasta que se efectúa el pago por el que va a pedir después el reembolso, queda suspendido el plazo. De manera tal que este plazo de prescripción empezará a correr desde el pago. O sea, aquel que está reclamando el reembolso, desde que pagó, ahí empieza a computarse el plazo de prescripción. La acción causal no está acá, ¿por qué? Porque depende de cuál sea la causa, será el plazo de prescripción que se le aplique. La acción de enriquecimiento, 1 año desde que se perdió la acción cambiaria. Y finalmente, un tema que le estaba por mencionar cuando hablamos de solidaridad, pero lo dejé acá, es lo que prescribe el artículo 97 sobre la interrupción de la prescripción. Porque es un efecto propio o especial de la solidaridad cambiaria, diferente de la solidaridad del derecho común. En materia cambiaria, la interrupción de la prescripción solo produce efectos contra aquel respecto al cual se cumplió el acto interruptivo y no contra los demás, que va a seguir corriendo el plazo de prescripción. Por ejemplo, la interposición de la demanda es un acto interruptivo de la prescripción. Pero si yo, por ejemplo, hay 3 sujetos que están obligados cambiariamente, interpongo la demanda contra uno, el plazo de prescripción solo se interrumpe respecto de aquel al que demandé y va a seguir corriendo respecto a los que no demandé, porque el acto interruptivo solo tiene efecto respecto a aquel contra el cual se cumple. Y ojo con esto, reitero, porque es algo particular y especial de la solidaridad cambiaria y de la prescripción en materia cambiaria, distinto de la solidaridad del derecho común. ¿Estamos? Ojo, los plazos de prescripción en esta materia son muy breves, cuando nos damos cuenta pasa el plazo. Son plazos que nos hacen correr. ¿Estamos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno. Consejo. Vayan a leer, revisar esto, repasar, háganse esquemas. No dejen pasar el tiempo, porque como verán es un tema complejo, con su propia terminología, con su formalidad. Y otro consejo, ya traigan leído cheque para la clase que viene, porque les va a resultar mucho más fácil si ustedes ya tienen una primera lectura de estos temas que venir a encontrarse con estos temas de la clase. Así que les dejo el material de estudio. Les dejo también el fallo plenario de la Cámara Civil y Comercial de Corrientes sobre pagaré de consumo. ¿Qué es esto del pagaré de consumo? Es una espada al corazón a la autonomía, perdón, a la abstracción, no a la autonomía, a la abstracción, porque es hacer entrar la relación causal a el pagaré. Pagaré, dijimos que era un título abstracto, que queda desvinculada de la causa que lo motivó,
Pero resulta que ante la presunción de la existencia de una relación de consumo que motivó el libramiento de un pagaré, o sea, ¿qué es el pagaré de consumo? El pagaré de consumo es un pagaré cuya causa es alguna relación de consumo, un contrato de consumo, por ejemplo, un contrato de crédito, por ejemplo, un préstamo de consumo. Motiva el libramiento de un pagaré. Ese es el pagaré de consumo. Desde su nombre está afectando o quebrando la abstracción, porque yo lo califico como pagaré de consumo porque lo estoy calificando en base a la relación causal, al negocio subyacente, que motivó el libramiento del pagaré. E implica ingresar la relación causal a la consideración, acá en el título, incluso algunos para cuestiones de competencia territorial, otros incluso más allá, para determinar hasta la nulidad del título. Bueno, les dejo el debate, está bien expuesto ahí en el fallo plenario, para que cada uno pueda también tomar su posición. Es decir, el derecho del consumo en el rango constitucional puede llegar a afectar la abstracción en el pagaré. Bueno, eso lo dejo a su criterio, fundado obviamente, en base a las posiciones que surgen del fallo plenario. ¿Estamos? Sí, doctora. Bueno, los dejo entonces con toda esta tarea para repasar, estudiar, analizar. Doctora, lo de ¿Sí? cheque nos va a dejar en el campus. Ya les voy a visibilizar, No les visibilicé, pero ya les voy a visibilizar, así ya pueden leer para la clase que viene. Bueno, gracias. No se retrasen con el estudio, es creo que el mejor consejo que les podemos dar. Más en esta época que ya estamos todos cansados, bueno, no, ahora es donde tenemos que reforzar el esfuerzo, redoblar los esfuerzos. ¿Sí? Bueno, entonces, nos vemos el miércoles que viene. Mañana, los que quieran asistir a la jornada están cordialmente invitados. Y bueno, estén bien, cuídense y cualquier duda, mensaje en el aula. Hasta luego, gracias a los doctores también por su Nos vemos, doctora. Luego, profe. Hasta luego, doctora. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctores.